les comento que seguimos en la serie de mensajes que es lo que no puede salir de vacaciones, donde buscamos fortalecer las disciplinas de la gracia que nos ayudan a disfrutar de la voluntad de Dios, que nos ayudan a disfrutar de lo que Dios nos entregó, que nos ayudan a disfrutar en este mundo de la salvación del Señor que ya nos fue dada. Y les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en la palabra de Dios en el libro de Romanos, versículos 1 y 2, que dicen así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos, les invito a orar. Señor, gracias porque en ti hemos alcanzado misericordia, Señor, y tu gracia hoy nos permite disfrutar de ti. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia y las has dado, Señor, a tus hijos. Te pido, Padre, que tú guíes el sermón del día de hoy y que seas también, Señor, transformándonos a tu imagen un poco más cada día. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Este texto de Romanos nos confronta, ¿cierto? Nos confronta porque nos lleva a cambiar. Implícitamente nos lleva a ser renovados, a ser moldeados a la imagen de nuestro Señor. Y hay veces que venimos a la iglesia en búsqueda de una revelación nueva, en búsqueda de una sorpresa, o en búsqueda de aprender alguna nueva doctrina, de profundizar en alguna doctrina. Y de cierta forma esto está bien, porque si hay algo en lo que deberíamos de gastarnos, en lo que deberíamos interesarnos, de lo que deberíamos llenarnos, es de las cosas de Dios. Es de los asuntos de nuestro Padre, como dijo Jesús en Lucas 2:49, que Él se encargaba de los asuntos de su Padre. Pero hay algo más grande que esto, y es dedicarnos a conocer al Dios mismo. Dedicarnos a conocer al Dios que de la nada hizo todo. Dedicar nuestra vida a conocer a este Dios que sin motivo nos amó. No sacamos nada con llenarnos de conocimiento si no somos también conocidos por el Padre, si no somos conocidos por Dios. ¿Y cómo sabemos que somos conocidos por Dios? Porque, como dice Pablo, nuestra vida ha sido transformada y nuestra mente ha sido renovada. Porque mis sueños y anhelos son sometidos a la voluntad de Dios. Y si bien por los méritos de Cristo soy salvo y por la sangre de Cristo derramada fuimos comprados, Él nos dio libertad, ¿cierto? Pero voluntariamente yo me hago esclavo de Cristo. Voluntariamente sometemos nuestros sueños, sometemos los objetivos que quizás tenemos en nuestra vida a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es más grande, más justo y más bueno que nosotros. Su dominio y control sobre nuestra voluntad es mejor y más agradable que el camino que nosotros podemos escoger en nuestra carnalidad. Y fuera de Cristo no hay ni tenemos nada. Y esto es visible, solamente nos es visible porque podemos reconocer que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Las transformaciones que Dios quiere en nuestras vidas son cambios de fondo, no solo de forma. Nuestra forma también debe cambiar, pero el cambio más grande es el cambio de fondo, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Porque nuestro corazón es cambiado y nuestro corazón antiguo
es desechado. Si queremos una mejor iglesia, si queremos una mejor familia, si queremos un mejor futuro para nuestros hijos, tenemos que empezar por cambiar nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Somos nosotros los que debemos tomar nuestra Biblia y dedicarnos a Dios. Buscar conocernoslo y enamorarnos más de Él. No en un sentido romántico, sino que en un sentido devocional. Enamorarnos de Él, amarlo, que Él sea lo que mueve en nuestros pies, lo que inclina nuestro corazón y de lo que está lleno en nuestra vida. Porque si no lo conocemos, no podemos alabar a un Dios que no conocemos. ¿Cómo vamos a pedir que nos ayude si no conocemos cuál es la ayuda que Él presta? ¿Cómo vamos a pedir que nos guíe si no sabemos cuáles son sus caminos? Si no conocemos cuál es su voluntad. Entonces, mi propuesta para el día de hoy es que al profundizar en el conocimiento verdadero de Dios, podemos ver que siendo esclavos de Cristo, encontramos verdadera libertad. Y les quiero pedir que volvamos a leer el primer versículo de este texto, Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel presentaba periódicamente sacrificios a Dios, ¿cierto?, para la expiación de sus pecados. Pero por los sacrificios de Cristo ya no lo debemos hacer, puesto que el Padre nos ama y no nos exige ya sacrificios. Ya no hay una condena sobre nosotros, y por esto Dios no necesita que le entreguemos sacrificios a Él para perdonarnos, pues ya nos perdonó. Lo que hoy nos pide, sí, es todo nuestro ser. Ya no para perdón, sino que para relación. El Señor quiere relacionarse contigo, relacionarse conmigo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y como nos ama, está interesado tanto en ti como en mí, a pesar de que para poder lograr este amor tuvo que sacrificar a su Hijo. La Biblia nos cuenta en Génesis 22 que Dios habla con un hombre, y este hombre es Abraham, y le habla pidiéndole que sacrifique a su hijo en holocausto. Es quizás en toda la Biblia la petición más dura, y por qué no decirlo cruel, que Dios le hace a un hombre. Y este hombre, Abraham, lejos de cuestionar esta petición, a la mañana siguiente toma a su hijo, lo carga de leña y suben a ofrecerlo como sacrificio. Abraham esperó por muchos años a ese hijo. Era la promesa de Dios en su vida. Y Dios se lo pide. ¿Y qué hace él? Llegan al lugar del sacrificio donde Dios le había indicado, arreglan la leña y lo amarra para ser sacrificado. Y cuando estaba a punto de apuñalarlo, un ángel del Señor le habla desde el cielo y le dice: detente, Abraham. Este es un relato un poco extraño, es un relato un poco incómodo y quizás un poco extravagante. La pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios actuó así con Abraham? Dios no quería la vida de su hijo Isaac. Dios quería una relación con Abraham, una vida distinta con su siervo Abraham. Santiago 2 nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y esta relación se da porque en una pequeña porción Dios le hace sentir a Abraham lo que él sintió cuando sacrificó a su hijo.
y le muestra que el sacrificio de su hijo es lo que permite esta relación, es lo que permite esta amistad. Le hace entender su amor para con él. Dios detuvo la mano de Abraham diciéndole: no es necesario que tú lo sacrifiques, porque yo voy a sacrificar al mío. Abraham no apuñala a su hijo, porque el Padre Celestial apuñala al suyo. Ese es el amor de Dios que tiene para nosotros, que no escatimó la vida de su propio hijo. El día que con Fernanda nos casamos, tuvimos una ceremonia un poco extraña. Porque el pastor que nos casó, que no fue el pastor Juan por si acaso, sentimos que hizo una ceremonia como a la rápida. De hecho, se le olvidó pedirnos las promesas. Así que no le debo nada. No, mentira. Sí hicimos los votos, por si acaso. Sí hicimos los votos, pero no las promesas. Pero dentro de las cosas que yo había preparado para decirle, es que le voy a fallar más veces de las que quiero hacerlo. Promesa cumplida. Pero que hay alguien que nunca le va a fallar, y ese es Dios. Y Él es el propósito de nuestro matrimonio, glorificar a Dios. Y mi tarea como su marido es llevarla a Dios en todo momento. Porque cuando yo fallo, hay alguien más grande que yo, y ese es Dios, y es quien debe ser el centro de su vida, y quien debe motivarme a amarla, y quien debe motivarla a amarme a mí. Sin Dios no tiene sentido el matrimonio. Las relaciones siempre constan de dos o más partes, ¿cierto? Nadie puede autorrelacionarse porque está solo. Y la relación con Dios no es la excepción. Porque cuando yo caminaba perdido, Él me halló y Él me amó. Y me permitió no solo recibir su amor, sino que me permitió ver su amor. Me permitió ver que sin saberlo, yo antes ya lo había ofendido. Me permitió ver esta ofensa y esto me llevó al arrepentimiento. Y cuando le pedí perdón, me encontré con otra sorpresa, y es que Él ya me había perdonado. Y lo hizo de tal forma que nunca más sintió sentimientos negativos ante mí. Aprende, Fernanda. No, mentira. No. Pero ¿por qué Dios nos ama? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos ama? Si nosotros sabemos cómo somos. ¿Por qué Dios nos ama? Es simplemente porque quiso hacerlo. Porque se le plació amarnos. Y no debemos hacer nada para mantener ese amor, ni para que ese amor crezca. Pero hay un problema en esta relación, y el problema no viene de Dios, viene de esta parte de la relación. Y ese problema se llama pecado. Dios es santo y no admite pecado. Por eso su palabra dice: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De esta palabra se pueden desprender muchas cosas, pero hay dos cosas que principalmente quiero enfocarme. Y es, primeramente, lamentablemente, en lo físico. Dios nos dio un cuerpo en el cual Él habita, y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y, ¿sabe, Fernanda, que eso a mí me pega muy fuerte? Porque me encantan los pasteles. Me encanta tomar cerveza también.
Me encantan los sándwiches grasosos. Y eso, hermanos, no es otra cosa que pecado. No es otra cosa que pecado. Y no podemos verlo de otra forma porque estamos ante un Dios santo, santo, santo. Estar gordos no es bueno ni es sano. No glorifica a Dios tener lonjas. Tampoco glorifica a Dios estar extremadamente flacos, porque el cuerpo necesita vitaminas. Tampoco glorifica a Dios rendirle culto al cuerpo y querer mostrarse. Lo que glorifica a Dios es que la herramienta que Él nos dio para llevar su palabra a distintos puntos esté en óptimas condiciones. Hay un pastor que es muy famoso, que se llama John Frame. Él está tan gordo que no puede moverse. Él es un erudito en la palabra de Dios, pero ya no puede predicar a causa de su pecado. También un pastor llamado Spurgeon murió de diabetes por no cuidarse. Lo bueno es que Dios ya no nos perdona, no por esto. Pero no es nuestra responsabilidad tener la vasija que Él nos entregó en buenas condiciones para poder servirle en óptimas condiciones. Y el segundo punto al que me quiero referir es que que la voluntad de Dios ante un Dios que es santo debe ser reverencial, debe ser sabiendo que Él es distinto a nosotros. En muchas iglesias se predica de que Dios vio tu corazón y que por eso te amó. Porque sabía que íbamos a aceptarlo. Y esto está totalmente equivocado. Esto está totalmente equivocado. Dios vio tu corazón. ¿Y qué hizo con él? Lo tiró a la basura. La palabra en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. El corazón que teníamos no aceptaba a Dios. El corazón que teníamos estaba incapacitado de amar a Dios. Por eso tuvo que cambiar ese corazón. Por eso tuvo que renovarnos. Por eso tuvo que colocar un nuevo corazón donde Él habitar. Dios no habita en ese corazón de piedra que teníamos. Dios habita en el nuevo corazón que implantó en nosotros, y solamente cambiando ese corazón es que podemos amarlo con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. Yendo al versículo 2 de Romanos 12, la primera parte dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante a la revelación de su mente, a la renovación de su mente, perdón. Teniendo un nuevo corazón que está habilitado para amar y obedecer a Dios, es que comienza nuestro caminar con el Señor. Pero Dios venía trabajando desde mucho antes esta relación. Pero en ese momento en el que el corazón de carne fue implantado en nosotros, es que lo pudimos ver. Antes teníamos una naturaleza carnal, pero esa naturaleza fue cambiada por una espiritual.
Siempre que se habla de esto, es muy importante recalcar que ya no tenemos dos naturalezas. No es que Dios dejó la carnal y colocó una espiritual. Dios sacó la naturaleza carnal que obedecía, que se deleitaba en el pecado, y colocó una nueva naturaleza que se deleita en Él. Tenemos una sola y es la espiritual. Porque gracias a eso es que le podemos obedecer. Gracias a eso es que Él nos ama. Gracias a eso es que podemos servirle. Porque nuestro espíritu, a través de Cristo, está unido al Padre. Y es por eso que nadie ni nada nos puede arrancar del hueco de su mano. Cantábamos hace un rato que unido a Él no moriré, porque por su sangre me salvó. Cuando cantemos, hagámoslo con entendimiento. Veamos las verdades que estamos cantando y abracémoslas. El cántico no es para adornar el culto, es para recordar al Dios que estamos alabando, al Dios que servimos y al Dios que nos ama. A pesar de esto, continuamos pecando, porque estamos en un mundo caído y fuimos afectados también por esta caída. Y nuestro cuerpo es corruptible, pero nuestro espíritu es uno con el del Padre. En estos tiempos es muy fácil separar lo secular de lo cristiano. Pero al estar unidos a Dios, todo lo que hacemos es espiritual, porque nuestra naturaleza es espiritual. Esta mentira que se nos ha dicho de que podemos separar las cosas, que en el trabajo soy trabajador y en la iglesia soy cristiano, ha hecho que nuestras familias también sean disfuncionales. Ha hecho que como sacerdotes no llevemos a nuestra esposa a santificación. Ha hecho que nuestras esposas no sean nuestra ayuda idónea. Esta mentira ha hecho que no caminemos con cuidado viendo al Dios Santo, sino que caminemos viendo nuestro estatus. De hecho, hemos sido tan influenciados que cuando conocemos a alguien, habitualmente se nos pregunta: ¿y tú qué eres? Y respondemos: soy profesor, soy vendedor, soy doctor, etc. ¿Pero realmente somos eso? ¿Eso es lo que mueve nuestra vida? La respuesta debería ser: ¿qué somos? Soy cristiano. ¿Qué soy? Soy hijo de Dios. Porque esta es la verdad que nos define. Esta es la verdad que nos da valor. Que soy un hijo del Dios viviente. Porque esa es la verdad. Todo lo demás pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y esto me hace pensar en varias preguntas. Y de verdad que llevo mucho tiempo pensando en esto. Respondemos que somos nuestra profesión o nuestro oficio porque está ahí nuestro corazón, porque es lo que realmente nos apasiona, o es porque es en lo que somos realmente buenos. En lo personal, muchas veces soy mejor diseñador que cristiano. Como profesional, sé que puedo ser destacado, pero como cristiano muchas veces doy vergüenza. Pero estamos en este camino. Estamos peleando la buena batalla. Y ruego a Dios para que moldee mi corazón y moldee también el corazón de ustedes. Para que seamos mucho mejores cristianos que profesionales. Y cuando digamos soy cristiano, podamos realmente ser imitadores de Cristo. Podamos reflejar a Dios que sacrificó a su Hijo y honrar este sacrificio. Volvemos al comienzo. ¿Por qué nos ama? Porque fue su voluntad.
no había nada bueno en nosotros. Y Él nos amó. Y lo bueno de esto es que su voluntad es inmutable. Y su amor también es inmutable. Él no nos va a dejar de amar. Él no nos va a amar ni menos ni más por lo que hagamos. Porque Él ya nos amó y ese amor perdura para siempre. Seguimos en Romanos 12:2. Sean transformados mediante la renovación de su mente. La única forma en la cual podemos ser transformados es que dejemos de lado nuestro pecado y nos llenemos de Dios. Nuestra mente debe llenarse de Dios. Nuestro corazón, este corazón nuevo que fue implantado, solo admite lo que agrada a Dios. Y nosotros, como somos, y muchas veces somos como un niño pequeño que intenta encajar en el orificio circular la figura cuadrada y no encaja. Toma la otra figura, intenta encajarla y tampoco encaja. Y toma la figura circular y la encaja en el orificio circular. Y se sorprende. Así funciona nuestro corazón. Desde que nuestra naturaleza carnal fue cambiada por una naturaleza espiritual, solo admite lo que agrada al Señor. Así pasa también con el conocimiento de Dios. Cuando comenzamos a conocer a Dios, nos apasionamos y nos asombramos con facilidad con todo lo que aprendemos de Él y queremos saber más. Pero pasado el tiempo, este deseo, este anhelo se va apagando, porque la transformación de nuestra mente no ha sido completa ni ha sido constante. Y tomándome de la analogía anterior, hay veces que el niño tiene la figura circular y la intenta encajar en el hueco circular, pero esta figura no encaja. ¿Qué hace el papá? Toma el juego, lo revisa y se da cuenta que tiene basurillas que no permiten que la figura entre perfectamente. Estas basurillas en nuestras vidas se llaman pecado. Entonces nuestro Padre Celestial debe sacarlos para poder llenarnos de Él. El problema es que muchas veces nosotros no queremos sacarlos. Hay veces en que encontramos más deleite en cumplir nuestras metas que en cumplir la voluntad de Dios. Si Dios nos dice que su voluntad es agradable, es porque así lo es. Y lo vemos en la medida que vamos rindiendo fortalezas en nuestros corazones y Dios va colocando y mostrándonos su voluntad en nosotros. Dios vive y reina en nuestras vidas. Él no comparte su trono. Y mientras más oposición pongamos para que Él tome control, más nos va a doler. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no admite ya las cosas de la carne, porque somos de Dios. Pero Dios se va a encargar de limpiarnos. Y si queremos tener una relación con Dios, debemos presentarnos santos, porque Él es santo. Él es santo y debemos presentarnos santos. Debemos presentarnos limpios, puros y sin manchas. La palabra que usa Pablo para referirse a transformación en el original es metamosfutai, que viene de la raíz de la palabra morfe. Y morfe es la naturaleza esencial de algo. ¿Ya? El morfe de Jesús es que Él es Dios. ¿Ya? Pero también hay otra palabra que se refiere a forma, que se refiere a transformación, y es esquema, la cual es lo que cambia superficialmente. Y tomando el ejemplo del trabajo, mi esquema hoy día es que soy diseñador, pero mi esquema
puede cambiar y mañana puedo ser vendedor. Pero mi morfe es que soy hijo de Dios. Y eso no va a cambiar nunca. Cuando llegamos a Crismo, nuestro esquema, lo que puede cambiar, sigue igual. Pero nuestra morfe, nuestra esencia, es transformada. Por fuera seguimos iguales, pero nuestra naturaleza, nuestra sustancia, es cambiada. Y el llamado de Pablo es a que como Dios ya cambió nuestra morfe, nuestra escena, nosotros también debemos ser renovados y debemos cambiar nuestro esquema. ¿Y qué es nuestro esquema? En este caso es nuestros deleites. Si antes nos deleitábamos en el pecado, ahora nos deleitamos en Dios. Lo explico fácil. Nuestra esencia es que somos cristianos, es que somos hijos de Dios. Pero si vemos pecado, debemos cambiarlo por santidad, puesto que esto no encaja con la esencia de un hijo de Dios, justificado por la sangre de Cristo. Leamos la segunda parte del versículo 2, que dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando cumplimos entre 12, 13, 14 años, pasamos por un tiempo difícil llamado adolescencia. Y como jovencitos nos sentimos muchas veces incomprendidos. Comienzan quizás nuestros primeros intereses románticos. Y esto también lleva a nuestras primeras decepciones y penas de amor. Y lo peor es que sentimos que no encajamos en este mundo, porque estamos en una edad en la que somos muy grandes para estar con niños, pero muy niños para estar con adultos. Y tenemos esta disyuntiva de qué hacemos con nuestra vida. Y lo peor es que al estar en esta edad le contamos quizás nuestros problemas a nuestros padres, y ellos, lejos de entenderlos, se ríen porque los ven como cosa pequeña, y al verlo con ojos de adulto realmente son cosa pequeña, pero no por ser cosa pequeña son cosas sin importancia. De esta forma Dios nos mira. Presentamos ante Dios nuestros problemas, que quizás para nosotros son gigantes. Él nos ve y dice, cosa pequeña, porque Él es más grande de lo que podemos imaginar. Porque Él, así como nosotros miramos a la adolescencia como un camino ya transitado, Él ve nuestros problemas como un camino ya transitado. En este tiempo, y quizás durante el año 2024, cada cosa me llevaba al pasaje de Jesús en la barca. Los discípulos, que eran hombres rudos, hombres de pesca, estaban atemorizados porque había una gran tormenta. Y Jesús estaba durmiendo. Muchas veces nos acercamos a Dios llorando porque necesitamos respuesta, porque necesitamos su ayuda, y Jesús duerme. Pero no porque duerma no nos va a llevar a buen puerto. No porque duerma Jesús no está en la barca. Jesús duerme porque Él está por sobre las cosas, porque Él sabe que Él, con abrir su boca, los problemas se solucionan. Porque Él sabe que Él va a despertar y va a decir, calla, enmudece, y la tempestad se va a calmar.
nosotros necesitamos confiar en este Dios, que la tempestad se somete a su voluntad. Nosotros debemos caminar presentándole a Él nuestros problemas y esperar que Él responda. Y no sé si ustedes, pero es un ciclo que muchas veces pasamos, que aprendemos algo o estamos en una dificultad y intentamos sortearla por nuestros medios, la pasamos y la vida o Dios nos lleva nuevamente a esa dificultad. Porque en la vida del cristiano no se basa en que venzas dificultades, sino que sometas esas dificultades a la voluntad del Padre. Y Dios se va a encargar de moldearte, porque Dios no quiere a Fabián, quiere a Cristo en Fabián. No sé si ustedes cuando niños jugaban con insectos, pero a mí me encantaba atrapar arañas y meter dentro saltamontes, o meter adentro una araña más grande y que peleen y que se mutilen. Esa es la crueldad que nacía de mí a los 10 años, y que si Dios no hubiera confrontado mi corazón, pues probablemente seguiría. Mis deseos muchas veces son despiadados. Mi crítica muchas veces es descarnada. Y mi criterio muchas veces está errado. Pero su palabra dice que Dios tiene planes mucho mejores para nosotros. Dios es distinto a ti y es distinto a mí. Confía en Dios. Porque su voluntad es buena y agradable y perfecta. Muchas veces, por desobedecer a Dios y ser irresponsable, así como el profeta Jonás, nos metemos en grandes problemas de los cuales después no podemos salir. Y chocamos una vez y otra vez y otra vez con la muralla. Y nos acordamos que somos hijos de Dios. Nos acordamos que tenemos un Dios más grande que nuestras dificultades. Y Él, sorpresa, nos saca de esa dificultad. Dios nos ayuda. Y pasado el tiempo, tratamos de hacer cosas, de cumplir objetivos, de cumplir metas, sin consultarle a Dios. ¿Qué pasa? Nuevamente nos metemos en problemas, no podemos salir, nos acordamos que somos cristianos, pedimos ayuda a Dios y Dios responde. ¿Por qué? Porque sus promesas, porque su fidelidad no está condicionada con nuestra forma de ser, sino con el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios nos ama y nada va a cambiar ese amor, y porque Dios cumple sus promesas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Quizás alguno no podrá decirme, pucha, llegó tarde el mensaje, ya no soy tan joven. Pero esto no se refiere a edad, o no se refiere solamente a edad, sino que a decisiones, sino que a que cuando planificamos lo hagamos consultando al Señor. La palabra de Dios dice que ningún constructor construye sin antes planificar, sin antes hacer un plano, sin antes sacar cuentas. Así también nosotros. Nada deberíamos hacer
sin antes someterlo a la voluntad de Dios, sin antes consultar a Dios, sin antes consultar a nuestros hermanos, porque en la multitud de consejos se halla sabiduría. Todo lo que planifiquemos, todo lo que hagamos, debemos consultarlo a Dios. ¿Por qué? Porque como decíamos en un comienzo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No vaya a ser que nuevamente decidamos solos, sin pedir consejos, y volvamos a hundirnos. Y nuevamente clamemos a Dios y Él responda. El final de este ciclo es maravilloso porque Dios responde. Lo que está mal es el sufrimiento que trae este proceso. Pero no tengan dudas de que Dios va a llevarte una y otra vez de continuo, porque Dios quiere cambiarte. Porque Dios quiere algo mejor para ti que tus planes. Dios quiere moldear ese corazón. Dios quiere que el corazón que implantó en ti tenga su forma. No seamos nosotros los que atrofiemos lo que Dios nos ha dado. En nuestra condición, hoy día estamos incapacitados para poder acertar al blanco, si no es Él quien guía nuestra mano. Y ya para ir concluyendo, Dios es bueno. Yo sé que cada uno de los que está acá hoy día podría contar un testimonio de lo que Él ha hecho en su vida. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero debemos hacer caso a su voluntad. Cuando Pablo escribe que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, no lo dice de la boca hacia afuera. Lo dijo porque su completa voluntad estaba sometida a la voluntad de Cristo. Y ya no hacía lo que su corazón le indicaba, sino que la voluntad de Dios le indicaba hacer. Porque él entendió que fue sacado de las tinieblas y llevados a su luz admirable. La palabra en Filipenses 3 nos cuenta de que Pablo tenía todo lo que podía un hombre necesitar. Tenía estudios, tenía recursos, tenía un buen puesto. Sin embargo, también dice que Pablo todo eso lo tomó como estiércol, en favor de hacer la voluntad de Cristo y cumplir el llamado al cual Él lo llamó. Y esto solamente porque, como dice 2 Corintios 10:5, todos nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de nuestro Señor. Y de esta forma encontramos la verdadera libertad, porque fuimos hechos para Él. Porque fuimos hechos para glorificar a Dios, y esta es nuestra convicción. Y cualquier cosa que hagamos en contra de su voluntad nos va a traer dolor, nos va a traer angustia, nos va a traer incomodidad, porque ya no encaja con lo que Dios nos dio. Y nuestro espíritu solo puede encontrar deleite y descanso en Dios. Por eso anhelamos el día en que Cristo vuelva, porque ya dejaremos este cuerpo corruptible y seremos glorificados junto con Él y encontraremos plenitud en Él. Solo en Dios hay plena plenitud. Solo en Dios encontramos descanso. Dejemos de luchar contra Dios, porque todo lo que hacemos en contra de Dios nos trae dolor. El tema es que no lo entendemos. El tema es que no lo entendemos. El tema es que nuestra mente quiere seguir haciendo lo que hacía, pero nuestro espíritu quiere obedecer al Señor. Y mientras luchemos con esto, no va a haber plenitud en nuestra vida. ¿Y cómo entendemos la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Solo en su palabra hay verdad. Todo lo que está fuera de aquí va a pasar, pero su palabra no va a pasar.
el amor de Dios los guíe, mi hermano. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, hay deleite, Señor, y hay gozo. Te pido, Señor, que seas llenándonos de ti, Señor, que seas sacando todo lo que hay en nuestro corazón que no te causa gozo, Señor, que no te glorifica, Señor. Ya nos entender que tu voluntad es desagradable, Señor, que es ligera tu carga, Señor, que en hacer tu voluntad encontramos completa libertad, Señor, que tú eres la vida, Señor, que no hay vida fuera de ti. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, y ayúdanos a comprenderlo, Señor, y a rendirte adoración a ti. Damos en el nombre de Jesús. Amén.